¿Sí? ¿Ya la ven? Ya se ve. Muchas gracias. A ver, les voy a poner aquí el chat por acá. Bueno, a lo mejor ahorita. Pues estábamos viendo los animales, ¿no? Veíamos qué es un animal, cuáles son las características que hacen a un animal un animal. Veíamos cómo clasificábamos pues a los seres vivos en general, ¿no? Y ya de ahí cómo clasificábamos a los animales, cuál era también la clasificación taxonómica de los animales, que empezábamos con, bueno, primero dominio, ¿no? Arquea, bacteria, eucaria. Y de ahí el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y veíamos algunos ejemplos de la clasificación taxonómica de dos especies, ¿no? Tanto de Homo sapiens, que somos los seres humanos, y Canis lupus, que son los lobos, ¿no? Bien, y bueno, aquí se ve, ¿no? Como por ejemplo, el reino se divide, tiene varios circulitos que divide a todos los reinos, y de estos nada más uno es el reino tiene varios circulitos que son todos los filos que tiene el reino Animalia, por ejemplo, y de esto sale un filo, por ejemplo, aquí es Chordata, ¿no? Y este filo tiene varias clases, y esta clase tiene varias órdenes, y esta orden tiene varias familias, esta familia tiene varios géneros, y este género tiene varias especies, ¿no? Depende igual, del filum, de la clase, del orden, de la familia o el género, ¿no? Y de las especies también luego hay varias subespecies, ¿no? Puede o no haber subespecies. Ok. Bien, luego veíamos que a los animales los dividíamos en parasuarios y eumetasuarios. ¿Qué nos decía esto? Que nos decía que los parasuarios son algo como casi animales, que casi son animales. Un segundo. No lo puedes ver ni escuchar. Ok, un segundito, voy a... vamos a pausarlo. Mayra, si no lo logra ver, salga y vuelva a entrar, ¿sale? Puede que sea su internet. Porque los demás de sus compañeros sí lo... Ah, ok. De acuerdo, perfecto. A ver... ¿Quién se salió? Carmen. Bueno. Sí, es la señal, me imagino. Espero que pueda volver a entrar ahorita. Les mencionaba, ¿no? Que los parasuarios son como los casi animales, por decirlo así, y los eumetasuarios ya son los que se le consideran totalmente animales, ¿no? Y bueno, para los parasuarios teníamos que son las esponjas marinas, más que nada. Y estas, ¿por qué se les llama así? Bueno, básicamente porque no tienen tejidos distintivos, ¿no? No funcionan como con tejidos, sino que todas las células están agrupadas y cualquier célula que cumpla cierta función puede llegar a cumplir otra en caso de que sea necesario, ¿no? En cambio, las células de los otros animales, una vez terminado cierto punto del desarrollo, solo pueden cumplir la función para la que fueron creadas originalmente, por decirlo así, ¿no? O sea, las células musculares ya no se pueden volver células de hueso o células de neuronales, etcétera, ¿no? O células sanguíneas. Una vez que ya terminaron cierto proceso de maduración celular, ¿sale? En cambio, en las esponjas sí. Bien, esa era la principal diferencia, ¿no? Y bueno,
Luego también veíamos que a los animales los podemos dividir también por la disposición de sus cuerpos, ¿sale? Por cómo los podemos dividir, por decirlo así, de forma simétrica. Es decir, aquí nos dicen, ¿no? Simetría es la disposición de las estructuras corporales respecto a algún eje del cuerpo. Y entre los animales tenemos la simetría radial y la bilateral. Es decir, ¿cuántas veces podemos dividir al animal, dependiendo de un eje, para que se vean partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una simetría radial con esta estrella, que aquí tiene un radio y la podemos dividir en varias partes, ¿no? En 1, 2 y 3. 3 partes, ¿no? Y si lo dividimos en estas 3 partes, todas las partes se van a ver igual, como si fueran un espejo, casi, ¿no? Obviamente no van a ser perfectamente iguales. ¿Por qué? Porque no van a ser perfectamente iguales porque pues todos, pues todas las partes, todas nuestras células son diferentes, ¿no? Pero van a ser muy parecidas. Y cuando hablamos de la simetría bilateral, que es la mayoría de los animales, solo podemos dividirlo con un eje, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de simetría bilateral como la mariposa, o los cangrejos, o algunos gusanos, los animales, los seres humanos, algunos insectos, algunos otros mamíferos como esta cabra, etcétera, ¿no? Mientras que, como les decía, aquí tenemos algunos ejemplos de simetría radial, como esta, ¿cómo se llama? Anémona, que ya tiene más de un eje, son 2, y si vemos aquí, esta parte se parece a esta, ¿no? Y esta podría parecerse a esta y a esta. Igual aquí en la estrella, ¿no? Esta parte se puede parecer a esta y a esta y a esta. O aquí en esta otra anémona, ¿no? En cambio, esta Catarina, si la dividimos en 2 ejes, este cuarto no se va a parecer a este cuarto. Sí se van a parecer esta mitad con esta mitad, pero no esta. Si le ponemos otra línea, a ver... si le ponemos esta otra línea, esta parte no se va a parecer a esta. Entonces ya no puede haber una simetría, ¿no? Ahí son... En cambio, esta parte sí se parece a esta. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces tenemos que, primero, la simetría radial, ¿cuál es? Es una forma general de rueda o cilindro, donde las partes corporales dispuestas de manera regular en rayos o radios, que parten de un eje central, donde las partes corporales son similares, ¿no? Dispuestas de manera regular en rayos o radios, que parten de un eje central corporal, como en este caso o en este caso de las estrellas, ¿no? En general los nidarios, los del... me parece que la familia de los nidarios son los que tienen esta característica, ¿no? Los otros animales no. Y luego pueden trazarse múltiples planos a través del eje central, cada uno de los cuales, es decir, múltiples por lo menos son 2, ¿no? 2 ejes. Cada uno de los cuales divide al organismo en 2 partes, que son imágenes espejo una de otra, como les decía, ¿no? A ver, ¿quién se salió? Carmen otra vez, bueno. Como les decía aquí, ¿no? Si agarráramos un, esta parte, podríamos decir que puede ser un espejo de esta, o de esta de esta, o toda esta de esta, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso. Y, por ejemplo, los animales que son parasuarios, ellos no tienen ningún tipo de simetría radial también. Esa es otra de las partes que las hacen que se consideren como casi animales, ¿no? Que no son animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dividimos esta esponja o a esta de aquí, como son bastante irregulares de todas partes, por el tipo de organización celular que tienen, pues no la podemos dividir, ¿no? Ninguna parte es como espejo de la otra. Tal vez hay algunos ejemplos, algunos organismos como tal, individuos, que sí, que sí podemos dividir y parezcan espejo, pero en general no, ¿sale? En cambio, por ejemplo, de aquí el espejo nos dice que de este otro lado va a haber una antena, de este otro lado va a haber una ala anterior y otra posterior, ¿no? O aquí nos va a decir que va a haber 3 patitas, aquí va a estar la cabeza, una antena, o aquí parte de sus alas exteriores, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, la simetría radial entonces nos permite al organismo recibir estímulos de todas las direcciones en el ambiente. En cambio, por ejemplo, esta cabra, como solo la tenemos, se puede dividir en dos respecto a su simetría, solo puede recibir, no sé, estímulos visuales de parte de acá del frente, ¿no? De este lado o de este lado. No las puede recibir de la parte trasera, ¿no? Porque solo tiene un eje. En cambio, esta anémona puede recibir los mismos estímulos de este lado como de este o de este o de este. Igual esta estrella puede recibir estímulos de este lado, de este y de este. El mismo tipo de estímulos, ¿sale? Y bueno, muchos animales con simetría radial en realidad la tienen modificada. ¿Esto qué significa? Pues que además de que tienen simetría radial, esta simetría radial se puede modificar a una simetría bilateral. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Digamos, ¿no? Aquí tenemos nuestro primer eje, nuestro segundo eje, nuestro tercer eje, el cuarto y el quinto, ¿no? A ver, 3, 6, 10, ¿no? Pero también tenemos que si tenemos a ver un segundo. Eso. Estos 5 ejes, ¿no? Que dividen a nuestra estrella de mar en 5. También estos 5 que se parecen pueden ser divididos a su vez en 2. Es decir, en una bilateralidad, ¿no? Aquí este y este, ¿no? Entonces nos dice aquí, por ejemplo, que esta parte sería un espejo de esta otra parte, de esta otra parte, de esta otra parte y de esta otra parte, ¿no? Y además, en cada uno de los cinco partes espejo, tenemos que son espejo entre ellas, ¿no? Esta parte hace espejo a esta, esta a esta, esta a esta, esta a esta
y esta a esta, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ok. Bien. Y bueno, los miembros del filum nidaria, como lo son algunas medusas, anémonas de mar y algunos afines a estos, y los equinodermos adultos, como lo son las estrellas y erizos de mar y otros afines, son algunos ejemplos de animales que tienen simetría radial. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Falta su compañera Xochitl, a ver. Bien. Continuamos entonces, si no tienen preguntas. Bien. Ahora vamos con la simetría bilateral. No sé por qué te dice radial, disculpen. Es simetría bilateral, ¿sale? Entonces aquí nos dice que en la simetría bilateral, el cuerpo de un animal solo puede ser dividido en un plano, ¿no? Es decir, solo puede haber un plano, un eje que lo divida en partes relativamente iguales, es decir, en partes espejo. Y que pasa por la línea media del cuerpo para formar dos mitades, como les decía, derecha e izquierda, que son más o menos equivalentes. Y bueno, ok. En el extremo frontal o anterior, el animal, que sería frontal o anterior. Y bueno, también en la simetría bilateral, los animales entonces ya tienen extremos, o bueno, lados, ¿no? Anterior, posterior, etcétera. A pesar de que solo tienen un eje radial, un eje de simetría bilateral, sí se les puede dividir por las proporciones que tienen en el cuerpo, ¿no? Y de cierto modo, pues todos son bastante similares, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice primero? En el extremo frontal o anterior del animal suele encontrarse una cabeza, como vemos aquí, en el caso de... Okay. Bueno, según a su compañera. Donde recibe... perdón, donde se suele concentrar el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, o los animales que caminamos erguidos, que en general pues nada más, bueno, somos los seres humanos, por ejemplo, o los canguros, no se me ocurre algún otro ejemplo de animales que caminan en dos patas, que son bípedos, o los avestruces, por ejemplo, bueno. Ok. A ver, Nancy. Así ya. Vamos a ver si ahorita ya Dalia conecta su micrófono. Bien. Como les decía, en el caso de los animales bípedos, es decir, que suelen andar en dos patas, en dos pies, y no en cuatro, como lo son en cuatro o más,
como lo son, por ejemplo, las ardillas, las tortugas, etcétera. El extremo frontal sería la parte de arriba, ¿no? Bueno, entonces, en el extremo frontal o anterior, del animal se suele encontrar la cabeza, donde se concentran el sistema nervioso, si sabemos, ¿no? Y los órganos de los sentidos, como el del olfato, el gusto, la vista, etcétera, ¿no? El oído. Este extremo recibe la mayor parte de los estímulos ambientales. Recordemos que híjole, sale su compañera, dale. A ver, un momentito, Un segundito. Oh, no puede ser. A ver, en lo que entran sus compañeros, por favor, les voy a hacer algunas preguntas. Karina. Bueno, no, a todos. Y ya ustedes me van respondiendo para su participación, ¿sale? Denme el concepto, por favor, de simetría en los animales, por favor. Luego, el concepto de simetría radial. Y después el concepto de simetría bilateral, ¿no? Bien, es lo que acabamos de ver. Quiero que me digan ustedes con sus palabras, no lo busquen en internet, qué son estos conceptos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si me lo pueden explicar es porque me están entendiendo. Si no, no me están entendiendo y cuando les pregunto si tienen dudas, no me las están haciendo saber. Ok, dice su compañera Patricia que la simetría es la distribución equilibrada en el cuerpo de los organismos de aquellas partes que aparecen duplicadas. Así es, como si fueran partes espejo, ¿no? Es decir, de un lado tenemos, por ejemplo, un brazo, una pierna y una oreja, un ojo y una parte de la nariz, ¿no? La mitad de la nariz. Y del otro lado igual tenemos otro brazo que está como a la misma altura que el primero, otra pierna que está a la misma altura que la primera pierna, una oreja a la misma altura, un ojo a la misma altura y la otra parte de la nariz, la otra mitad, igual a la misma altura, ¿no? Dice su compañera Karina que la simetría es, por decirlo así, una parte exacta de otra cortada a la mitad. Así es. Exacta, no. Pero sí muy parecida, ¿no? O sea, lo equivalente, por decirlo así. Porque, bueno, también sabemos que, por ejemplo, a veces tenemos una oreja un poquito más grande que la otra, o un ojo más grande que el otro,
una pierna o un brazo más largos que los otros, y eso no tiene nada de malo, así somos. A veces como suele pasar por resultado de que usamos más una parte que la otra, ¿no? O a veces es por mera genética. No somos exactos, pero sí somos bastante simétricos, ¿no? Así es. Muy bien. Y cuando hablamos de la simetría bilateral o la radial, ¿a qué nos referimos? Ajá, a ver, la radial dice que hace referencia a la disposición del cuerpo y de sus partes respecto a un eje, ¿no? Un centro o un plano, exactamente, solo uno. Cuando hablamos de la radial es solo uno. Ah, no, perdón. Radial dice, ¿no? Disculpe. A un eje, un centro, exacto. Entonces pueden ser varios ejes, ¿no? Varios, planos, como lo veíamos, ¿no? Como con los nidarios, que son estas anémonas, y algunas medusas, y y veíamos que, o por ejemplo con con las estrellas de mar o los erizos, que los podemos dividir en más de un eje, ¿no? Y todas las partes divididas se parecen a la otra, ¿no? Nos dice su compañero Jesús que la simetría en los animales, la mayoría tienen simetría bilateral con un solo eje, y hay especies como las estrellas de mar que presentan simetría radial con varios ejes. Así es. Y la simetría bilateral hace referencia a un cuerpo plano. Sí, así es. Bueno, con un plano más bien, ¿no? Uno solo. Como somos pues la mayoría de los animales, ¿no? Los mamíferos, los insectos, etcétera, etcétera. Ay, ching, ¿quién se salió? Su compañera Dalia. Chihuahua. Bueno. Y nos dice su compañera Patricia que la simetría bilateral permite la definición de un eje corporal en la dirección del movimiento. Es la más visible a nuestro alrededor. Los mamíferos, las aves, los peces, los insectos, los reptiles, los anfibios tienen un lado derecho y un lado izquierdo. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la clase. En lo que se conectan el resto de sus compañeros. No los podemos esperar tanto. ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Bien, entonces les decía, lo que ustedes me responden. Ok. Gracias, Pati. Perfecto. Como les decía entonces, tenemos nuestro extremo frontal o anterior, donde en el animal suele encontrarse una cabeza, donde está el sistema nervioso y los órganos de los sentidos, ¿no? Y aquí, en esta parte, la frontal, se reciben la mayor parte de los estímulos del ambiente, ¿no? Aquí reciben la mayor parte de los sentidos. Aparte del tacto, que ese lo tenemos prácticamente en todo
en todo el cuerpo. El sentido del olfato, de la vista, del oído se encuentran en la parte frontal, ¿no? En la parte donde se encuentra el sistema nervioso central, la parte más importante, ¿no? Después tenemos el extremo posterior del animal, que puede estar dotado de una cola a veces no tiene. Nosotros en general no tenemos cola, no como tal. Hay gente que nace con vestigios de cola, pero ese es otro asunto. Y bueno, tienen dotado de cola para la natación o para seguir al resto del cuerpo, ¿no? También les sirve de equilibrio. Para la natación en caso de animales acuáticos, ¿no? O subacuáticos, que pueden ser semiacuáticos, como los castores, los ornitorrincos, o los peces, los delfines, los cetáceos, ¿no? O en caso del equilibrio para animales como los gatos, los perros, las ardillas, etcétera, ¿no? El dorso o espalda de un animal es la superficie dorsal, ¿no? Esta parte. Que en nuestro caso es la espalda, ¿no? Si estuviéramos a cuatro patas como los otros animales. Y el lado de vientre es la superficie ventral, como lo dice su nombre, ¿no? Esta parte o esta parte. Bueno, después, cuando dividimos en ejes a los animales, una cosa es que haya simetría bilateral, que es lo que nos divide en dos partes espejo, y otra cosa es ya que tengamos ejes para la disposición general del cuerpo de los animales, ¿sale? Y así nos dividimos a nosotros. Entonces, anterior significa hacia enfrente, es decir, cuando hablamos del extremo anterior es hacia enfrente, el extremo cefálico que donde se encuentra la cabeza del animal, ¿sale? Y posterior o caudal hacia la parte posterior de la cola, que es la cola, ¿sale? Entonces este es el extremo anterior y este el posterior. En el ser humano o en los otros bípedos, debido a su postura erecta, anterior y ventral son sinónimos. Es decir, esta es la parte anterior, así como acá, y esta es la ventral. Para los animales cuadrúpedos, o bueno, que andan en más de dos patas, la ventral es la parte de abajo y la anterior es la parte de enfrente. En cambio, para nosotros los seres humanos, la ventral es la misma que la anterior, ¿sale? Y lo mismo para la posterior y dorsal, ¿sale? Se dice que una estructura es medial si está relativamente más cerca de la línea del cuerpo y lateral si se encuentra a un lado del cuerpo. Por ejemplo, en el ser humano, es lateral a la nariz, ¿no? Es decir, medial sería la nariz y lateral sería la oreja, ¿no? O el brazo. Después tenemos que los términos cefálico y rostral, como lo dice, pues como su rostro, craneal y superior, en la anatomía humana se refiere al extremo del cuerpo donde se halla la cabeza, ¿sale? Y el término inferior o caudal, cada vez menos, son utilizados en la anatomía humana localizada bajo algún punto de referencia o hacia los pies, ¿no? Es decir, mientras que en los animales son dorsal y ventral para la parte de arriba y de abajo, para nosotros son cefálico y rostral o inferior o caudal, ¿sale? Simplemente porque somos animales bípedos, que andamos erguidos y andamos en dos pies o patas. Bien. Un animal con simetría bilateral tiene tres ejes, cada uno perpendicular a los otros dos. ¿Qué es perpendicular? Que se cruzan, ¿no? De manera recta, en un ángulo de 90 grados casi siempre, ¿no? Tenemos el eje arteoposterior, coronal o frontal de la anatomía humana, es decir, para los
otros animales es aorta posterior, pero para los humanos es coronal o frontal, ¿no? Que se extiende de la cabeza a la cola, para ellos. Ese es el eje. Y de nosotros sería este, ¿no? Luego un eje dorsoventral, transversal u horizontal que va del dorso al abdomen, este de acá. Perdón, este de acá. Y en este caso sería este. Perdón, este. Y el eje izquierdo-derecho, que sería el eje mediano, que pasa de un lado a otro. En este es este azulito. Y para nosotros, perdón, no. Sería para ellos este. Y para nosotros este, ¿no? Izquierda-derecha. Es posible distinguir tres planos o secciones, es decir, aquí hay tres ejes y tres planos, ¿sale? Y bueno, igualmente para los de animales de simetría bilateral tenemos la posibilidad de entonces tener tres ejes y además tres planos, ¿no? O secciones que dividen el cuerpo en partes específicas. El plano sagital o mediano, que divide el cuerpo en partes derecha e izquierda y pasa de anterior a posterior y de dorsal a ventral, es decir, que los divide en esta parte y en esta parte, es este de eje, esta laminita, y en este caso sería la lámina azul. El plano frontal o coronal, que divide el cuerpo bilateral en partes dorsal y ventral, que sería este plano frontal, el color rojo. Y la sección transversal o corte transversal, que corta el cuerpo de manera perpendicular al eje principal y lo separa en la parte anterior y otra posterior, ¿no? Para nosotros, el eje plano frontal o coronal sería este. Y el transversal o corte transversal sería este que está, ¿no? Acá. Este está de acá. Y para ellos sería este de color verde, ¿no? Un segundito. Permítanme. Ok. Entonces, esas son las disposiciones generales del cuerpo de los animales que tienen un eje. ¿Un eje qué? A ver, díganme. A ver. ¿Qué tipo de simetría tienen estos animales de los que acabamos de hablar? Que tienen este tipo de disposiciones corporales. ¿Tienen simetría radial o bilateral? Bueno, en lo que me contestan, continuamos, ¿sale? Escríbanmelo, por favor. Son puntos para su participación y continuamos. Ok. Permítanme. Bien,
Vamos a pasar con las partes de las cavidades corporales. Ahorita ya los dividimos. ¿En qué? Los dividimos a los animales. Primero, ¿en qué? Si son parasuarios o metasarios, ¿no? Es decir, en el tipo de organización celular que tienen. También ya los dividimos en el tipo de simetría que tienen, ¿no? Ahora los vamos a dividir en los tipos de cavidad corporal que tienen. Es decir, qué cavidades corporales tienen dependiendo del desarrollo embrionario que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les da ciertas características o les da cierto tipo de evolución o no. Y bueno, entonces, para los que si son el tipo de organización celular están los parasuarios y parasuarios y eumetasuarios. Para el tipo de disposición corporal están los de simetría radial y bilateral, ¿sale? O los que no tienen simetría. Y de esos tenemos que los que tienen simetría bilateral están los que andan en más de 2 patas y los que andan en 2 patas, ¿no? Es decir, los que caminan erguidos y los que no caminan erguidos. Ahora tenemos aquí los tipos de cavidades corporales. ¿Sale? Bien. Ok. Permítanme, jóvenes. Bien. Para los de los tipos de cavidad corporal tenemos esto, ¿no? Cuando las estructuras de los animales se desarrollan, bueno, cuando los animales se van desarrollando desde el momento en que se reproducen, estos en el momento embrionario, es decir, cuando se están dividiendo apenas las células, se desarrollan a partir de 3 capas embrionarias de tejido, ¿sale? Que se llaman capas germinales y dependiendo de la capa en donde se encuentre o a la que pertenezca la célula, es el tipo de función potencial que va a tener. Es decir, bueno, ahorita les digo, ¿no? Está la capa externa. No la deja acceder, ok. Un segundito, jóvenes. A ver, un segundito, ¿eh? Me dicen sus compañeros que a algunos les pide código de acceso. Es este. A ver.
Ok. Bien, continuamos. Entonces, tenemos tres capas embrionarias de tejido, que son la capa externa. Primero son la capa externa y la interna, ¿no? Entonces, en la capa externa tenemos el ectodermo, que se llama el ectodermo, y da origen a la cubierta externa del cuerpo y el sistema nervioso. Las células que se encuentren... Las células que se encuentren, en esta capa embrionaria de tejido, solo se van a dedicar a formar parte de la cubierta externa del cuerpo y al sistema nervioso, ¿sale? Si el animal tiene estas partes, van a formar esta parte, ¿sale? Híjole, en 10 minutos nos va a cortar la llamada. Ya nos quedarían 15. Cuando nos corte la llamada les voy a mandar otro link, ¿sale? Bien. O no, no lo sé. Ahorita les digo. Dependiendo hasta dónde lleguemos, ¿sale? Entonces, les decía que en la capa externa, que sería esta, cuando hay un desarrollo embrionario, y esta azul, imaginemos que se están dividiendo las células, ¿no? Como aquí. Entonces, la parte azul, la parte de hasta afuera, se le llama ectodermo. Y las células que se encuentran aquí se van a seguir dividiendo, pero solo se van a especializar a la cubierta externa del cuerpo y al sistema nervioso, ¿sale? O a las células nerviosas del animal. Y la parte interna, que se le llama endodermo, reviste al tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato, ¿sale? Aquí los animales que son nidarios y los ctenóforos se conocen como diblásticos. Los diblásticos solamente tienen estas dos capas, el ectodermo, el endodermo y bueno, tienen su capa digestiva, ¿no? Pero solo tienen estas tres partes, ¿sale? Y esta parte que está en medio no es viviente, por decirlo así, ¿no? A ver, y aquí tenemos algunos ejemplos de nidarios y ctenóforos. Estos son ctenóforos que en su mayoría, todos estos son animales marinos, ¿sale? Aquí entran algunas medusas, por ejemplo, y gusanos. Y aquí en los nidarios entran los medusas, anémonas, etcétera, ¿no? Y aquí la mayoría son mamíferos, no todos, pero casi todos, ¿no? Y todos los demás eumetasuarios, es decir, todos los demás animales realmente, que son realmente animales, es decir, dejando de lado a las anémonas, a las esponjas, son tribloplásticos o triploblásticos, perdón. ¿Sale? Es decir, que tienen tres capas. Mientras estas tienen estas tres capas, la digestiva, el ectodermo y el endodermo, el triblástico tiene otra parte, que es el mesodermo, que es esta parte que aquí en el diblástico no está viva, por decirlo de alguna manera. En el triblástico sí está viva, ¿sale? Que es el mesodermo. Y entonces esta capa media llamada mesodermo da origen a la mayor parte de las otras estructuras corporales, que son huesos, músculos y sistema circulatorio, ¿no? Entonces, un segundito, solo falta que Carmen conecte su audio. Entonces, aquí tenemos
una división, ¿no? Los diblásticos, que son los nidarios, y también, como decíamos aquí, los ctenóforos, que son bastante parecidos a simple vista, y los triblásticos, ¿no? Estos animales triblásticos que tienen 3 capas, bueno, 3 capas, pero la capa que está intermedia entre el endodermo y el ectodermo sí está viva, que es el mesodermo, se dividen entre los acelomados, pseudoacelomados y celomados, ¿no? Ahorita más abajito vamos a ver quiénes son quiénes, ¿sale? Y después vemos que los acelomados son como por ejemplo los platelmitos, unos tipos de gusanos planos. Los pseudocelomados son los nemátodos, que son otro tipo de gusanos. Y los celomados se dividen entre los pretóstomos y deuterotóstomos, ¿no? Perdón, deuteróstomos. Un segundito, que no estoy hablando. Déjame ver si es de su grupo. No, disculpen. Y bien, aquí de los celomados, ahorita les digo, vamos a ver qué son los acelomados, pseudocelomados y celomados. Tenemos a los protóstomos y deuteróstomos. Los protóstomos, aquí entran los anélidos, los moluscos, como lo son otros tipos de gusanos acuáticos y no acuáticos, como los caracoles y las babosas. Y los artrópodos, ¿no? Que son los insectos en general. Y también otro tipo de, creo que también entran los arácnidos. Y después tenemos los deuteróstomos, donde entran los equinodermos, como las estrellas de mar, y los erizos, y los cordados. Aquí estos son los únicos que ya tenemos huesitos, ¿sale? Tenemos huesos. Y bueno, en este mapa podemos ver así como la división el árbol filogenético basado en el ARN, donde nos dice que es de cierta manera un árbol evolutivo, donde nos viene como la complejidad, por decirlo de alguna manera, de los organismos, ¿no? Es decir, aquí sale a ver, espérame. Sale la rama de los animales. Y entonces hubo una división. Aquí estaban los poríferos, las esponjas. Luego estaban los nidarios, los diblásticos, donde están los xenóforos y nidarios. Y luego aquí estaban los triblásticos, ¿no? Después, aquí en los triblásticos, nos lo dividían, ¿no? ¿no? Tanto en protóstomos como deuterotóstomos. ¿Sale? Y aquí en los deuterotóstomos, perdón, los protóstomos, estaban los un segundito. Bueno, entran los donde están los artrópodos y nemátodos, y en el otro lado están los braquiópodos, moluscos, anélidos, nemértiodos y platemitos, ¿no? Y aquí entre los deuterostomados, pues ya entran los cordados, los hemicordados y los equinodermos, ¿no? Bien. Bueno, eso para que vean más o menos cómo fue que se fue dando se cree que se fue dando el proceso evolutivo, ¿no? Obviamente no salimos, por ejemplo, de los nidarios ni nada, sino que más bien tenemos un antepasado en común, ¿sale? Pero donde nos acercamos más a los antepasados en comunes son de los deuteróstomos y de ahí a los cordados, ¿no? Tenemos un antepasado en común con los otros cordados, con las otras criaturas que tienen huesos. Son con los que más nos acercamos, ¿no?
Bien. Entonces, ya que vimos a los animales diblásticos, que solo tienen dos blástulas antes de envolver a la cavidad digestiva, vamos a los animales triploblásticos. Entonces, aquí nos dice que un sistema muy aceptado para relacionar la fila de los animales, es decir, el filum de los animales triploblásticos entre sí, se basa en la presencia y el tipo de cavidad corporal. Es decir, aparte de que tenemos tres capas, hay diferentes tipos de estas tres capas. Entonces la presencia y el tipo de cavidad corporal. Un espacio lleno de líquido entre la pared corporal y el tubo digestivo.